¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de la formación en psicología social. La entrega de hoy, en la sesión de hoy, como solemos llamar, vamos a hablar de la teoría del vínculo, una teoría desarrollada por Enrique Pillon-Rivière, como ya todos y todas ustedes saben, el fundador, el creador, el mentor de la psicología social pichoniana de nuestro país, de la República Argentina. Y la teoría del vínculo concretamente viene a plantear ciertas, podemos llamar modernizaciones, podemos llamar disrupciones en parte, porque tiene como fuente principal a la teoría de las relaciones de objeto de Melanie Klein. Ustedes saben que Enrique Pillon-Rivière fue uno de los psicoanalistas más importantes de Latinoamérica, además de el precursor del psicoanálisis en la República Argentina. Algunos dicen el introductor del psicoanálisis. Y puntualmente de la escuela inglesa, de la escuela kleiniana, originaria de Melanie Klein, en donde la teoría de Melanie Klein tenía a las relaciones de objeto que imperaban en este discurso kleiniano. Estamos hablando de finales de los años 50. Pichon estaba muy interesado en poner a prueba el psicoanálisis en las cuestiones sociales. Él decía que para que las cuestiones sociales, las investigaciones sociales pudieran arribar a buenos puertos, por llamar metafóricamente de alguna manera esta cuestión, necesitaban de la teoría psicoanalítica, y de la misma manera sostenía que el psicoanálisis también necesitaba de ciertas improntas sociales para poder pensar al sujeto, como nosotros decimos, en situaciones concretas de existencia, con lo cual se daba esta relación de ida y vuelta entre el psicoanálisis y las cuestiones sociales. Decía Pichon, en palabras de él, es imposible realizar una labor en profundidad si se prescinde del método analítico, así como es imposible que el método analítico tenga una operatividad científica definida si no se confronta y verifica permanentemente con un trabajo social paralelo. Un poco esto es lo que recién les contaba. Para empezar a pensar un poco en la teoría del vínculo, tenemos que también pensar que Enrique Pillon-Rivière cuestiona y problematiza la cultura de una época, de una sociedad determinada, en la conformación de la subjetividad, ¿no? Entonces sostiene que es la cultura una parte más de esta conformación de la subjetividad y que también impera en la relación de objeto. Con lo cual, él dice que desde la fuente principal de la teoría de Melanie Klein, que es la relación de objeto, ¿qué pasa cuando ese objeto es otro sujeto? ¿De qué manera podemos pensar esta relación de objeto como o en el lugar del objeto a otro sujeto más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta instancia? Y es así que comienza a desarrollar la teoría del vínculo. Yo tengo este libro aquí, que es justamente Teoría del Vínculo de Enrique Pillon-Rivière, en donde en su página número 35 les quiero leer del capítulo 2, que se llama Patología del vínculo, cuál es la definición de vínculo que hace el autor, Enrique Pillon-Rivière, en este punto. Y dice: el vínculo es una cosa diferente que incluye la conducta. Podemos definir el vínculo como una relación particular con un objeto. De esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente tanto en la relación interna como en la relación externa con el objeto. De esta manera, Pillon-Rivière hace un primer esbozo de lo que es la teoría del vínculo
que viene concretamente, como dice la definición, a definir determinados patrones que se van a dar en tanto están instalados, internalizados los vínculos, y ya veremos de qué manera. La teoría del vínculo es bien compleja desde la comprensión de que hay una bidireccionalidad. Digamos, al ser el objeto en la relación objetal otro sujeto, la afectación va a ser mutua, o sea, bidireccional. En la relación objetal hay un sujeto que tiene una relación con un objeto y afecta en ese canal. En la teoría del vínculo, al ser el objeto otro sujeto, hay digamos, un vector, una direccionalidad de afectación del sujeto hacia el objeto, que es otro sujeto. Entonces este otro sujeto tiene como objeto al primer sujeto, con lo cual hay una afectación mutua que llamamos bidireccionalidad, que es lo complejo del concepto de vínculo. Digamos, esto es que ambos sujetos se influyen mutuamente, hay una mutua afectación. El concepto de vínculo da a la psicología la cuestión social, ¿no? Porque la psicología clásica, hasta el momento del concepto de vínculo, trae una relación objetal de afectación del sujeto hacia el objeto. En este caso, la teoría del vínculo viene a desarrollar toda la parte social de la psicología. Ya sabemos que Freud, en su estudio de psicología de las masas y análisis del yo, trabaja esta frase tan famosa que toda psicología en definitiva es una psicología social, hablando de la relación entre los sujetos, pero Pichon-Rivière es quien desde su psicología social se encarga del estudio de esta cuestión vincular. La teoría del vínculo viene a dar una comprensión del sujeto con los otros sujetos, como les contaba, pero también viene a mostrarnos en esta mutua afectación de los sujetos dentro de un grupo familiar, por ejemplo, diferentes patologías que se instalan en el vínculo y que tienen que ver con la salud mental. Entonces, como para empezar a pensar cuáles son las características principales del vínculo, tenemos que decir que para nosotros, los psicólogos sociales, las psicólogas sociales, para la psicología social, el vínculo es la mínima unidad de análisis. Nosotros, desde nuestra praxis, desde nuestra teoría, de nuestra disciplina, analizamos como mínima unidad de análisis, valga la redundancia, la relación que hay entre un sujeto y otro sujeto y de qué manera se afectan mutuamente en esa relación. Por supuesto, teniendo como escenario, teniendo lo que nosotros llamamos la cuestión ecológica, el entorno significativo que vendría a ser la cultura. Entonces tenemos un sujeto, tenemos a otro sujeto, que en este caso puede ser el otro, tenemos el entorno significativo, ¿sí?, que podemos llamar cultura en este caso, y tenemos el nexo, que es el vínculo. El nexo vincular puede ser de cualquier índole. Ya sabemos que Freud, cuando trabaja en psicología de las masas y análisis del yo, dice que la relación de objeto puede ser de cuatro maneras. Ahora las vamos a repasar. Cómo puede ser la relación con un otro, de qué forma un sujeto puede contemplar a otro sujeto. Pero Pichon-Rivière en este caso lo profundiza. Entonces, decimos que se refiere a la relación de un sujeto con un objeto, la teoría del vínculo. En este caso el objeto es otro sujeto que se afectan mutuamente. Digamos que la primera condición del vínculo, la primera característica, mejor dicho, del vínculo, es que el vínculo es condición de supervivencia. La especie humana, los seres humanos,
dicen que somos los únicos que en teoría nacemos con, 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 con premura, digamos, prematuros, ¿no? Necesitamos de un otro para que podamos sobrevivir. Si es que no se da una relación de vínculo, que esta es la primera relación vincular que se hará con la mamá en este caso, pero con la mamá o con alguien que cumpla la función, en este caso materno. Pero si es que no se da esta relación vincular, no hay posibilidad de que ese infante, ese bebé, sobreviva. Entonces es condición de supervivencia el vínculo. Ya incluso desde tiempos anteriores al nacimiento del bebé hay un vínculo intrauterino en primer lugar, ¿no? Hay un vínculo que se da entre el bebé que está en la panza y la mamá, y en esa relación vincular va a haber determinados factores que llamamos factores disposicionales que van a dar después o que van a tener cierta influencia en ese bebé que está próximo a nacer. Ya avanzaremos con también con este concepto un poco más adelante. Lo primero sí, pensar en que el vínculo como primer lugar es la mínima unidad de análisis, la característica principal, digamos, la primera característica del vínculo, y como segunda instancia es que el vínculo es condición necesaria para que se dé la supervivencia del sujeto. Decíamos que la psicología social como estudio se encarga de los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro, de determinar cómo impacta el otro y la relación con el otro en los sujetos, en la medida de que ese otro sea tomado como un modelo o como un ideal, como un auxiliar, como un objeto de amor o como un objeto de deseo, o como un rival o enemigo. En ese sentido, cuando un sujeto toma al objeto, que vendría a ser otro sujeto, dentro de alguna de estas clasificaciones, tiene un impacto en la subjetividad de ese sujeto determinado, y es la psicología social y nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas sociales el que se encarga de ver cuáles fueron esos efectos. Otra de las características que tiene el vínculo es que en todo vínculo hay circuitos de comunicación y de aprendizaje. Pillon-Rivière no solamente toma de la sociología y del psicoanálisis teorías para desarrollar la psicología social, sino que abreva también en psicologías cognitivas, psicologías de la conducta también. Y es de acá, de estas corrientes, desde donde se encarga de tomar aspectos que van a conformar lo que después él desarrolló como el esquema conceptual referencial y operativo, el ECRO que ustedes ya conocen. Y es ahí en donde se apoya esto de la comunicación y del aprendizaje. Recordemos que son dos de los vectores más importantes de los vectores del cono, también otra de las teorías. Pero concretamente los dos aspectos estos que estamos nombrando, la comunicación y el aprendizaje, constituyen rasgos que definen al vínculo en condiciones, y esto lo voy a encomillar, normales. Concretamente, para pensar un poco en este punto, decir que la falta o la inexistencia de comunicación, por supuesto que es una limitante en el aprendizaje, y el hecho de que no haya aprendizaje en las relaciones vinculares genera, desde el punto de vista de la psicología social, ciertos conflictos, ciertas patologías que después se ponen de manifiesto en un sujeto. Otra de las características que tiene el vínculo es que, en palabras de Pillon-Rivière, es una estructura compleja. El vínculo está definido como una estructura compleja, y con esto tenemos que pensar que Pillon-Rivière piensa que
El vínculo no es una estructura simple, direccional, unidireccional como lo es la relación de objeto, ¿no? En donde el sujeto afecta al objeto solamente en unir, no en un ida y vuelta. Entonces decimos que la relación vincular no solamente hay involucrados dos elementos, sino que se complejiza la cuestión vincular porque hay un gran tercero en cuestión, y el gran tercero de toda relación vincular es justamente la cultura, como decíamos hace un rato. Esto, que haya un gran tercero, que es la cultura, involucrado en la relación vincular, nos conduce a determinadas características que ahora vamos a continuar viendo. Digamos que podemos determinar al vínculo como una estructura compleja, como les contaba, por el hecho de darse esta triangulación entre sujeto-objeto u otro sujeto, objeto y cultura. ¿Y cómo es que se da la complejitud? ¿Y cómo es que entendemos la complejidad de... ¿Y cómo es que entendemos la complejidad de esta teoría del vínculo? Bueno, desde esta triangulación que se da, esta estructura triangular que Pichon-Rivière la denomina como bicorporal por el hecho de existir dos sujetos, pero tripersonal porque hay dos personas más la cultura. Digamos que es bicorporal porque hay en juego siempre dos sujetos relacionados entre sí, afectándose mutuamente, y es tripersonal justamente porque esta tercera persona es la cultura. Pero ¿por qué llama estructura a esta situación? Bueno, una estructura es, digamos, a ver, podemos pensar que la estructura tiene una característica fundamental. El hecho de que uno de los componentes de la estructura se vea afectada o afectado, produce que el resto de la estructura toda se vea afectada. De tal manera que hay una afectación permanente entre sujeto, esa relación vincular y cultura. Por lo tanto, todo el tiempo, permanentemente, la relación o la afectación que tienen los sujetos entre sí con la cultura como escenario o como intermediación entre la relación de ambos, se afecta y se modifica permanentemente. O sea, la complejidad de esto es que no hay siempre un impacto igual, un impacto similar, una afectación idéntica entre sujeto y sujeto con la cultura intermediando, sino que el hecho de que al recibir el impacto del encuentro con el otro en una determinada cultura, uno de los dos se modifique, el otro también se modifica. Y también entre ambos pueden modificar la cultura o aspectos de la cultura o aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Digamos que en esta triangularidad que se da en el vínculo es donde Pichon-Rivière encuentra la complejidad de lo que es la relación vincular. Una de las más importantes características que tiene la relación vincular es que la estructura vincular es conflictiva. Las relaciones interpersonales son conflictivas. El conflicto se hace parte de la estructura vincular, pero más allá de que el vínculo conlleve diferencias, conlleve ambivalencias, odios y amores, el nivel vincular o el nivel de vínculo entre semejantes, ahí en esa relación que se da, existe intrínsecamente una relación agresiva, una rivalidad. A veces es una rivalidad imaginaria, otras veces es manifiesta, pero el sujeto y el otro se constituyen desde el yo, digamos,
con esta tensión, con esta rivalidad que tiene que ver con tiene que ver con que el yo de un sujeto se constituye por vía de la identificación imaginaria con su propia imagen. Hay una frase que Sigmund Freud también utiliza en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde dice, palabras más, palabras menos, que el sujeto no es tan bondadoso como creemos que puede llegar a ser, sino que muy por el contrario, tiene esta rivalidad intrínseca, tiene esta tensión, esta cuota de agresividad hacia el otro, en donde generalmente lo que tiende es a querer lo que el otro tiene, a poseer al otro de alguna manera, imaginaria o específicamente la realidad, ¿no? Hasta incluso desea, dice Freud, poseerlo sexualmente a ese otro, ¿no? Digamos que esta rivalidad, esta tensión imaginaria, inconsciente, esta estructura conflictiva, es parte de la estructura vincular. Y es muy importante comprenderla para poder también leer qué es lo que pasa entre lo latente de esa relación vincular, ¿no? Hay que tener en cuenta esto desde nuestra praxis. Digamos que con toda esta serie de características que vengo dando hasta ahora, podemos determinar cuándo hay o no un vínculo que tienda a la salud. No me gusta decir normal. Podemos hablar de un vínculo que tienda a la salud entre sujetos o vínculos que tiendan a determinadas patologías desde la perspectiva de Enrique Pichon-Rivière con esta teoría del vínculo. Vamos a ver algunos de estas patologías dentro del vínculo. Digamos que también, como mencionábamos antes, Pichon va a definir un vínculo normal en función de la comunicación y del aprendizaje que se den dentro de ese vínculo. Pichon dice que la comunicación debe ser permanente para que el vínculo tienda a la salud. Digamos que además tiene que ser franca, tiene que ser dialéctica y tiene que ser directa. Es decir que de alguna manera los dos sujetos del vínculo, por el solo hecho de entrar en relación, se modifican uno al otro y permanentemente, pero además entendiendo este cambio y aceptando este cambio. Digamos que el aprendizaje se da como consecuencia de la afectación en la comunicación. Siempre que haya comunicación, se aprende algo del otro. Entonces, en ese sentido, Pichon-Rivière determina lo que sería un vínculo normal. Habiendo una comunicación permanente, presente, dialéctica y directa en la relación vincular, esta comunicación va a afectar de modo que el otro, siempre el otro, sujeto y objeto, sujeto y sujeto, aprendan algo de ese otro. ¿Qué pasa cuando la comunicación no está o no se da el aprendizaje? Bueno, se generan determinados vínculos que Pichon-Rivière los clasifica y vamos a ver algunos de ellos y vamos a desarrollar otros. El vínculo paranoico, dice Enrique Pichon-Rivière, se caracteriza por la desconfianza y la reivindicación que el sujeto experimenta con los demás, ¿no? Este vínculo en donde el sujeto se siente perseguido permanentemente, ¿no? Un vínculo persecutorio, en donde se genera esta situación paranoica. El vínculo depresivo, dice Pichon-Rivière, que se caracteriza por la culpa y la expiación, el hecho de hacerse cargo, esto de ser el chivo expiatorio, ¿no? Hacerse cargo de las ansiedades negativas del grupo en el que un sujeto está o puede constituir, mejor dicho, esta expiación
de la que habla Pichon-Rivière en esta teoría del vínculo. Recordemos que los roles dentro de un grupo son asumidos y adjudicados, y ser, o hacerse cargo, mejor dicho, de esta expiación genera culpa, con lo cual en la relación vincular con los otros, dice Pichon, se puede estereotipar en un vínculo depresivo. El vínculo obsesivo, que se caracteriza por el control y por el orden, ¿no? Cuando la afectación tiene que ver con esto, con controlar permanentemente al otro y ser controlado por ese otro, estar en un permanente estado de orden. Después, otro de los vínculos que Pichon-Rivière toma es el vínculo hipocondríaco, clasifica mejor dicho, es el que el sujeto establece con los otros a través de su cuerpo, la salud y la queja, ¿no? Estas personas que por ahí de lo único que tienen que hablar es de lo que le duele, o de lo único que pueden hablar es de lo que les duele, el otro escucha y recibe, ¿no? El vínculo histérico se caracteriza por la plasticidad y el dramatismo, dice Enrique Pichon-Rivière, en una clara alusión a lo que es una estructura histérica, una neurosis obsesiva, la histeria, dentro de lo que llamamos la teoría freudiana. Pichon-Rivière también habla en su teoría del vínculo homosexual como un vínculo con patología. Bueno, tengamos en cuenta también la época, ¿no? Yo creo que hoy la cuestión vincular, trabajada desde la homosexualidad como una instancia patológica, no va más. Ha quedado evidenciado y mostrado que Freud también llama a la homosexualidad desde un lugar, o la menciona mejor dicho, desde un lugar concomitante a la perversión. Concretamente dice que hay cierta perversión en los homosexuales, pero en ese sentido el psicoanálisis ha avanzado mucho y da cuenta de otra instancia distinta, con lo cual está en la teoría del vínculo de Enrique Pichon-Rivière. Nosotros solamente vamos a hacer mención como el vínculo homosexual. No nos vamos a meter en ese terreno, quiero decir. El vínculo epiléptico, no nos vamos a meter en ese terreno porque el hecho de haber avanzado y haber profundizado, como les contaba recién, da cuenta de una situación distinta en este momento, de cómo la pensamos. La vamos a desarrollar sí un poco más adelante de la formación. El vínculo epiléptico es un vínculo que siempre le interesó a Enrique Pichon-Rivière porque lo estudió mucho por su contacto con pacientes epilépticos, y por el trabajo que desarrolla. Entiende que hay como cierta viscosidad, como cierto pegoteo en el vínculo epiléptico, y hay una determinada tenacidad y una determinada destructividad del sujeto en el vínculo referido específicamente al sujeto que padece ataques de epilepsia. El vínculo regresivo es otro de los vínculos que está en la tipificación. Sucede cuando hay despersonalización o negación de la mismidad, o de uno mismo o de una misma. Está enmarcado por tanto dentro de los cuadros psicóticos, dice Enrique Pichon-Rivière, aunque al igual que los demás vínculos, estamos autorizados a generalizar que este tipo de vínculo, en cualquiera de las caracterizaciones de las que venimos nombrando. El vínculo de la confusión también dice que es en realidad el vínculo con el que se relaciona el sueño. También lo nombra en el vínculo nocturno, ¿no? En donde dice que si bien se trata de un vínculo extraído de los pacientes con cuadros oníricos de confusión mental, se puede decir que el que caracteriza la actividad de la noche es este vínculo nocturno, y caracteriza la actividad del sueño también. Es decir, que se puede generalizar a todo sujeto que establece vínculos bajo estas dos circunstancias, bajo la circunstancia de la noche y bajo la circunstancia del sueño. Aclarar también que Enrique Pichon-Rivière establece esta caracterología
de los vínculos a partir de la clásica psicopatología clínica, psicoanalítica y psiquiátrica, ¿no? Y en este sentido, en algunos puntos se ha modificado el carácter de este tipo de vínculos, como otros que no, que continuamos pensándolo. Vamos a avanzar y vamos a profundizar en esto en la otra entrega de esta clase. Pigeon-Rivière también va a advertir que en el centro de todo vínculo hay una relación con el objeto. Ya se trate de un objeto interno o de un objeto externo, ¿no? Es decir que la relación de objeto es la estructura interna del vínculo. Si la teoría del vínculo de Pigeon es más compleja, es porque de alguna manera incluye a la conducta del sujeto a partir de esta afectación que tiene en relación con otro sujeto. Dice Pigeon, voy a citarlo textualmente: podemos definir al vínculo como la relación particular con un objeto. De esta relación particular con un objeto resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual, como les contaba al principio, forma un patrón que va a tender a repetirse permanentemente. Digamos, acá quizá empieza como a tomar una dimensión distinta a eso que leíamos al principio del libro de la teoría del vínculo. Digamos, tenemos dos campos de esta manera para pensarlo, ¿no? Tenemos dos campos psicológicos del vínculo: un campo externo y un campo interno. En el campo externo del vínculo, el sujeto se relaciona con objetos externos, es decir, fundamentalmente con otros sujetos y eventualmente con cosas determinadas. En el campo interno del vínculo, el sujeto sostiene relaciones con objetos internos, objetos de sus ideas, de sus pensamientos, de sus fantasías, de sus sueños, objetos que tienen que ver ya con lo intrasubjetivo y que se va a ver afectado de la misma manera en la relación con ese otro sujeto. A la psicología social lo que le va a interesar es el campo externo del vínculo, es decir, los vínculos que tiene el sujeto con otros sujetos y eventualmente con algunas cosas. Al psicoanálisis, a la psiquiatría, lo que le interesa es el campo interno del vínculo. El vínculo interno del sujeto, lo que le pasa internamente con esos objetos internos. Pero si bien Pigeon delimita de alguna manera estos dos campos de intervención, el uno para la psicología social, el otro para la para el psicoanálisis y la psiquiatría, no por esto va a dejar de lado el psicoanálisis, por el contrario, lo va a tomar como una herramienta fundamental para el desarrollo de la psicología social. Digamos que Pigeon va a instaurar un lazo muy estrecho entre estos dos campos, estableciendo un principio para su esquema conceptual, referencial y operativo. Pigeon-Rivière también lo que va a manifestar es que cada objeto tiene una significación particular para cada individuo, para cada sujeto. De esta manera, cada vínculo tiene una afectación distinta y particular en cada uno de los sujetos, no solamente pensando en ese otro sujeto y la relación vincular, sino también con las cosas. Si bien la psicología social, como les contaba, pone especial énfasis en la relación entre sujetos, hay relaciones de sujetos con objetos, con cosas, con libros, con retratos, con fotos, con X, que tienen significaciones muy particulares para ese sujeto. Y que también son tenidas en cuenta a la hora de tomar al vínculo como esta herramienta que es operacional
dentro de los grupos, ¿no? Pillon-Rivière, cuando desarrolla la teoría de los vínculos, desarrolla esto como una herramienta para poder operar, ¿no? Para poder hacer desde el lugar de la praxis de la psicología social una intervención y pensar qué es lo que está sucediendo en esa conducta, en ese comportamiento entre esas dos personas, dada la afectación vincular. A partir de pensar de que al ser una herramienta y poder operar sobre el vínculo puede haber una modificación, es que se toma en cuenta dentro del bagaje o dentro del ECRO de los psicólogos sociales. Decíamos que los objetos cosa también son importantes dentro de la relación vincular y son tenidas en cuenta por nosotros desde nuestra praxis. Otra de las características que Enrique Pillon-Rivière determina para esta relación o para este concepto de el vínculo, dice que en el vínculo está implicado todo y complicado todo. Y cuando Pillon dice que en el vínculo está implicado todo, se refiere concretamente al aparato psíquico del sujeto, especialmente a la segunda tópica freudiana, en donde habla de yo, superyo y ello. Cada una de estas partes del aparato psíquico, yo, superyo y ello, tiene una relación de objeto especial o particular, y Pillon considera que están tomadas todas, por eso en el vínculo está todo implicado, todo el aparato psíquico, dentro de la relación vincular. De tal manera que el vínculo del sujeto con el yo es más operacional, dice, o tiene más sentido del manejo de la realidad. El yo se encarga justamente de eso. Si predomina un vínculo superyoico o con el superyo, va a ser un vínculo más culpógeno del sujeto, más del orden de lo persecutorio. Y si preponderantemente el vínculo está en relación con el ello, el sujeto establece desde aquí, desde el ello, relaciones que tienen que ver más con lo afectivo, de carácter amoroso o agresivo. Entonces, de esta manera, considera Enrique Pillon-Rivière que el aparato psíquico está implicado y complicado, porque en realidad el aparato psíquico se comporta como una totalidad en la estructura vincular o en la estructura dinámica de los vínculos, y eso hace que sea una cuestión compleja, ¿no? Complejiza. Digamos, puede haber predominancia del yo, superyo o ello, como decíamos recién, pero no dejan de estar las otras dos implicadas también, con lo cual está todo implicado y complicado a la vez. Así definía Enrique Pillon-Rivière en esta característica de lo vincular. Bueno, de esta manera echamos un vistazo en esta primera parte de la teoría del vínculo. Digo, echamos un vistazo metafóricamente respecto de las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar al vínculo como una herramienta de trabajo, herramienta operacional para las psicólogas sociales y los psicólogos sociales. Nos vemos en una próxima entrega, en una próxima clase de la formación de este primer año en Psicología Social, para seguir pensando y construyendo también las alternativas que nos brinda esta hermosa praxis. Nos vemos. Adiós.